Hola de nuevo, chicos. Resolvamos a continuación los siguientes ejercicios. Se nos pide probar que el seno de x es igual a x más o de x. Y luego que el coseno de x es igual a 1 más o de x cuando x tiende a 0. Y que además si f es una función diferenciable en a, entonces f de a más h se puede escribir como f de a más f' en la derivada de f en a por h más o de h. ¿Sí? Entonces, muy bien, probemos la primera parte. Entonces, observemos que O de g de x es realmente una familia de funciones que satisface que si una función está en esta familia, pues entonces el límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x tiene que ser igual a cero. ¿Sí? Entonces, ahora bien, si f de x, lo que tenemos que hacer para probar esta primera parte, pues tenemos que digamos, con esta forma de ver a O de x, lo que tenemos que probar es que la función seno de x se puede escribir como x más alguna función en esta familia, ¿no? Alguna función en O de x. Entonces, consideremos una función en esta familia. Entonces, eh, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Fíjense, como f de x está en O de x y tenemos que considerarlo cuando x tiende a cero, lo que se cumple es que el límite cuando x tiende a cero de f de x sobre x tiene que ser igual a cero, ¿no? Entonces, tenemos que ver que el seno de x se puede escribir de esta forma, ¿no? Como x más una función en esta familia de funciones. Entonces, equivalentemente lo que tenemos que probar es que el seno de x menos x, pues es simplemente también pertenece a esta familia de funciones cuando x tiende a cero. Y esto es muy fácil de probar, ¿no? Porque si queremos ver que el seno de x menos x pertenece a esta familia de funciones, tenemos que calcular este límite. Y entonces observemos que este límite, pues es simplemente el límite cuando x tiende a cero del seno de x sobre x menos uno. Y a la vez, dado que ambos límites existen, los podemos separar, ¿no? Entonces, el límite de esto, pues es simplemente la suma de los límites. Pero el límite del seno de x sobre x cuando x tiende a cero es bien conocido que es igual a uno. Entonces tenemos que uno menos uno es igual a cero. Por lo tanto, en efecto, esta función, seno de x menos x, pertenece también a esta familia, lo que significa que el seno de x pues es igual a x más alguna función en esta otra familia. ¿Sí? Y en general, en conclusión, lo que tenemos es que el seno es igual a x más alguna función en la familia O de x, ¿no? Ahora bien, tenemos que probar que el coseno de x es igual a uno más O de x cuando x tiende a cero. Entonces, fíjense, consideremos nuevamente una función así arbitraria en esta familia de funciones y tenemos que probar que el coseno de x pues es igual a uno más alguna función en esta familia, ¿no? Entonces, equivalentemente, nuevamente tenemos que verificar que el coseno de x menos uno pues es igual a f de x, donde f de x es alguna función acá. Entonces, en otras palabras, tenemos que probar que el coseno de x menos uno está en esta familia de funciones. Y esto también es muy sencillo porque entonces fíjense, el límite del coseno de x menos uno sobre x pues es también cero, es conocido que es igual a cero, ¿no? Entonces pues no hay mayor complejidad en eso. Entonces es un límite que ya conocíamos y entonces en efecto, ¿no? El coseno de x menos uno también pertenece a esta familia de funciones. Ahora, tenemos que probar, dice que si f es diferenciable en a, entonces la función f evaluada en un punto a más h se puede escribir como f en a más la derivada de f en a por h más o de h. Pero no olvidemos que nosotros sabemos que una función f definida en un intervalo abierto y un punto a en i, se satisface que f admite una aproximación lineal en el punto A si y solo si f es diferenciable en A y en este caso nosotros tenemos esto, ¿no? Tenemos que f de A más h pues es igual a f de A más la derivada de f en A por h más la función, más una función e sub A de h. Y esta función cumple esta propiedad, ¿no? Cumple que el límite cuando h tiende a cero de e sub A de h sobre h es igual a cero.
Entonces, fíjense, esto de acá lo que significa es simplemente es que la función E sub a de h también pertenece a esta familia de funciones. Por lo tanto, esta expresión de acá la podemos escribir simplemente de esta forma, que es lo que nos pedían probar.